Regresamos a Puntos Capitales y traemos un tema que es de interés general, de requete interés general. Pues resulta que el Observatorio Fiscal de la Javeriana, con quienes ya habíamos hablado en una ocasión anterior, sacaron un informe infográfico muy bello en donde cuentan cómo se ha venido gastando la plata del FOME, si la plata de la emergencia, que es básicamente la plata de la pandemia. Y nosotros decidimos cacharlos al vuelo porque nos interesa mucho saber qué ha pasado con esa plata. Ya hemos hablado de este tema varias veces, pero nunca con el observatorio y nunca de una manera tan precisa como la que presentan en estas infografías, en este informe, y se encuentra con nosotros precisamente el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. Luis Carlos, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación. Cuénteme cómo analiza, bueno, cómo evalúa usted el gasto hecho hasta ahora a través del FOME. ¿Es un gasto apropiado? ¿Es suficiente? ¿Refleja el nivel de emergencia que estamos viviendo? Bueno, a ver, con el gasto en la pandemia hay dos temas importantes. Uno es la transparencia, o más bien la falta de transparencia con la cual se ha hecho. Y el otro es qué tan adecuado ha sido el gasto que en efecto se ha hecho. Entonces, pues empezando con el tema de la transparencia, debería ser mucho más fácil para el público general, sin que para eso tuviera que, digamos, la academia movilizar recursos, como lo ha hecho la Javeriana a través del Observatorio Fiscal, que la ciudadanía, directamente hablando con el gobierno, pudiera saber peso por peso y programa por programa, y no billón por billón, cómo se está gastando la plata de la pandemia. El trabajo que nosotros hemos hecho ha sido para aclarar en la medida que es posible con los datos que da el gobierno en qué se está gastando la plata. Una vez establecido eso, creo que la conclusión que uno saca es que el gasto realmente ha sido insuficiente frente a lo que se habría podido hacer, es insuficiente frente a lo que se recomendó desde distintas instancias, no solo académicas, sino también empresariales, nacionales e internacionales, acerca de cómo responder a la crisis económica generada por estas medidas de aislamiento, y en especial lo que vemos, pues si ustedes ven los datos que tenemos actualizados periódicamente, el corte más reciente que tenemos es a 1 de diciembre, quedan en el FOME por utilizarse 23 billones de pesos, o sea, el 58% de los recursos está sin utilizar, y esta es una cifra que habría sido suficiente para subsidiar el 100% de los salarios de los trabajadores formales que se quedaron sin trabajo durante esos 3 meses de aislamiento estricto, es más, de los formales y de los informales. Y además tenemos el dato de que dentro del Ministerio de Hacienda se hicieron las cuentas de cuánto costaba esto, la plata estaba ahí, y por una razón que para nosotros no es clara, se decidió no proteger el empleo de los colombianos, sino permitir que se destruyera 1 de cada 5 trabajos que había en el país, todo mientras continúa pues esta gran cantidad de dinero ahí en el FOME. Entonces, en esa medida no es adecuado lo que se ha hecho con los recursos, si bien es pues perfectamente sensato lo que sí se ha hecho, en particular algunos programas de apoyo a la población de más bajos recursos, como el ingreso solidario, transferencias a otros programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor, etcétera, y pues el gasto propiamente en salud, que termina siendo un rubro relativamente pequeño frente a lo que es la crisis económica desencadenada por todo esto. Si hasta el momento no se ha utilizado es decir, si hay mucho del FOME que no ha sido gastado, ¿por qué se aumentó el tamaño del FOME? Es decir, ¿por qué se aumentó la cantidad de plata o se aumentó el presupuesto si ese presupuesto no se estaba ejecutando completo? Es una de las preguntas que nos gustaría que el Ministerio de Hacienda respondiera con más claridad. Cuando se les pregunta, dicen que pues, se añadieron recursos adicionales para atender la pandemia, para conjurar la crisis, pero pues la verdad, cada vez que se les transmiten estas preguntas, recaen en un problema que es tradicional del manejo de las finanzas públicas en Colombia, y es que la información al público se le da en billones de pesos que se gastan en rubros muy gruesos, ¿sí? Le dicen a uno, no, 15 billones más para salud, pero estamos hablando de salud
¿Qué? Compra de vacunas, estamos hablando de adecuación de UCIs, estamos hablando de cuánta plata para cada una de estas cosas. Son desafortunadamente cuentas que desde el gobierno central no se sienten en la obligación de dar de una manera detallada, y pues eso es una cuestión preocupante, porque no es solo así con el FOME, sino en realidad pasa con todo el presupuesto general de la nación. Cuando hablamos del FOME, estamos hablando de la misma plata de lo que se llamó en su momento la lluvia de decretos que expidió el gobierno aprovechando el estado de emergencia, o estas son platas completamente distintas. Sí, digamos, el FOME es como un bolsillo pues aparte que se creó adscrito al Ministerio de Hacienda y se creó durante la emergencia económica. La emergencia económica facultaba al gobierno para tomar medidas extraordinarias para hacer cosas que en tiempos normales requieren la aprobación del Congreso. Una de las cosas que requiere la aprobación del Congreso son las modificaciones al presupuesto general de la nación, y pues una de las que se hizo fue crear este fondo y darle los recursos con los que actualmente cuenta y crear los mecanismos para que después el gobierno añadiera financiación adicional si se llegara a requerir. Ok, lo digo es porque cuando nosotros empezamos a hablar sobre el gasto público en pandemia, estábamos apenas empezando con el programa y la queja era que en medio de la lluvia de decretos, de estos decretos que se había aprobado un presupuesto larguísimo, se había ejecutado apenas una pequeña parte y nada de eso o muy poco de eso tenía control político. Entonces, el FOME, ¿qué clase de control tiene más allá de lo que usted dice, más allá del hecho de que la academia, en este caso la Javeriana, movilice recursos para que se vigile el presupuesto o el gasto? ¿Qué control existe sobre esta plata del FOME, sobre qué se hace con ellos? Es decir, ¿hay alguien que rinda cuentas? Bueno, a ver, lo que nos dicen los abogados sobre las emergencias económicas, sanitarias como esta por la que pasamos, tuvimos dos emergencias, es que las medidas que toma el Ejecutivo en medio de la emergencia, después el Congreso las puede, pues tiene que validarlas y y puede hacerle modificaciones. Y cuando se acabaron las medidas, cuando se acabaron los estados de emergencia, en el Congreso hubo voces que pidieron precisamente ese tipo de cuentas claras. Hubo una propuesta de modificación al decreto que creó el FOME. Esta fue una propuesta de la senadora Angélica Lozano, que pedía eso, cuentas claras, peso por peso, programa por programa y no billón por billón. Y si bien pues, tuvo apoyo de parte de algunos partidos de oposición, en últimas no pasó. Entonces las herramientas constitucionales y la voluntad desde ciertos sectores del Congreso está ahí, pero pues sin mayorías en el Congreso, la verdad, el gobierno termina recibiendo un cheque en blanco para manejar estas decenas de billones de pesos. ¿Qué pasa con esta plata que está sin gastar? Lo pregunto por dos razones, o sea, creo que le estoy haciendo dos preguntas al tiempo, Luis Carlos. Una es, ¿qué va a pasar con esta plata pensando en que los presupuestos públicos que no se ejecutan completos a final de un año, normalmente se les quita la parte que no se ejecutó y se deja la parte que sí, y ese es el presupuesto del siguiente año? Al menos así funciona en muchas oficinas. Lo segundo es, si está esa plata no podría utilizarse, por ejemplo, yo sé que estoy siendo tal vez ingenuo gastándome plata que está ahí flotando, que es plata que yo veo en el informe de ustedes en cuadritos, pero esa plata no se podría ir para vacunas, no se podría ir para ampliar el ingreso solidario y volverlo una renta básica, esa plata no se podría ir para solucionar problemas. ¿Qué va a pasar con esa plata? Bueno, el FOME es un fondo cuya duración o sea, está hecho para que dure lo que dure la emergencia que está tratando de conjurar. En ese orden de ideas, pues los fondos seguirían ahí incluso después de este 31 de diciembre. En cuanto a lo que se puede hacer con esos recursos, bueno, precisamente uno de los cuestionamientos que hicimos desde el Observatorio Fiscal, enviamos una opinión a la Corte Constitucional cuando a las universidades se les pidieron
opiniones sobre el decreto 444 del primer estado de emergencia que creó el FOME, diciendo que nos parecía demasiado amplio el fin que se le daba al FOME. Era realmente cualquier cosa relacionada con conjurar la crisis causada por el coronavirus. Tan así que cuando se pensó, pues el gobierno estuvo a punto de darle este préstamo a Avianca, el decreto que creó el FOME es lo suficientemente laxo como para permitir que un préstamo a Avianca sea algo acorde con el conjurar la crisis, y por lo tanto las cosas que usted menciona serían absolutamente pertinentes. Si de aquí fuera a salir, o sea, si se vale prestarle plata a Bianca de este fondo, no hay ninguna razón en lo que está en los decretos por la cual no pudiera irse a hacer un ingreso solidario más nutrido, por lo cual no hubiera podido irse a dar subsidios verdaderos a la nómina. Una cosa que es un poco eh, despistadora es que pues contamos en efecto con un programa de subsidios a la nómina, pero es un programa que le da al empleador 350,000 pesos por cada empleado. Y si yo tengo una reducción de ventas que me hace pensar que tengo que despedir a casi todos mis empleados, o sea, los más afectados por la crisis, no van a salvarse con 350,000 pesos por empleados. Lo que se habría necesitado sería un subsidio cercano al 100% del salario que estaban recibiendo estos empleados. Y, por ejemplo, esa es plata que había en el FOME que se pudo haber utilizado legítimamente para eso, ¿sí? O, por ejemplo, se pudo haber utilizado para la renta básica de emergencia que proponía un grupo de congresistas. En fin, o sea, todos estos usos que uno, pues el ciudadano de pie se imaginaría tienen que ver con la pandemia, pues serían legítimos dado lo amplio de los términos en los que está creado el FOME. Y eso, pues la verdad eso no es tan bueno, porque si uno se pone a ver cómo manejaron la crisis los países que son modelo en transparencia presupuestal a nivel mundial, como Nueva Zelanda, si usted ve el documento de la Secretaría del Tesoro de Nueva Zelanda mostrando o sea, el plan de gasto a 5 años, programa por programa, de lo que se va a hacer para conjurar la crisis del coronavirus, es muy distinto de lo que nosotros vemos en el decreto que creó el FOME, que es cualquier cosa medio relacionada con la crisis, hágale, cheque en blanco el Ministerio de Hacienda. Hay un tema que es ahí neurálgico y me gustaría hacer un pequeño viraje en el tema, Luis Carlos, porque es que cuando se habla de empleo, de proteger el empleo o de sostener los empleos que había, cuando se habla de que se podía sostener el empleo, me hace pensar en una discusión que venimos teniendo desde la semana pasada, no solamente en este programa, sino en este país, que es el salario mínimo. Y cuando se habla del salario mínimo se dice que si se sube mucho el salario mínimo, entonces lo que se hace es desincentivar que se dé empleo a las personas. Y sin embargo, la percepción general, al menos mi percepción, y la percepción de mucha gente en las centrales obreras, en quienes están evaluando no solamente los salarios mínimos, sino las reformas tributarias, es que ninguna de estas medidas que se hacen o que se toman con el pretexto de salvar el empleo, salvan el empleo en realidad. Es decir, que al final de cuentas la gente contrata simplemente a quien necesita, que si no existe un aumento en la demanda o si no existe un aumento en la oferta, mejor dicho, que bajarle al salario mínimo no protege el empleo, que bajarle impuestos a las empresas tampoco protege el empleo y que el empleo lo protege simplemente la necesidad del empleo. Entonces, ¿cómo se va a hacer realmente en este país para proteger el empleo? ¿O qué medidas se tienen que tomar en realidad para que la gente pueda ser contratada nuevamente, pensando en la reactivación económica, pensando en que todavía nos quedan unos meses en medio de esta emergencia, no sabemos cuántos? Entonces, ¿qué debe pasar ahí? Bueno, es una pregunta con muchas partes, pero todas son importantes. Sí. En cuanto, o sea, el papel del salario mínimo en la generación o no generación de desempleo, los aumentos en el salario mínimo como causantes del desempleo, es uno de los debates más candentes que hay en la economía académica hoy en día. De pronto a veces existe sí, pues no sé, así como
los no filósofos nos imaginamos que los filósofos académicos se agarran porque es que uno le cae bien Aristóteles y el otro Platón y resulta que seguramente están agarrados sobre un tema completamente distinto. En economía, los grandes debates en economía no son, no sé, Keynes contra Hayek o Marx contra Smith, sino si usted quiere que dos economistas académicos se agarren así a discutir y no, o sea, y se dejen llevar por las emociones antes que por la evidencia, es el tema del salario mínimo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es uno de los temas más debatidos eh, y es porque toda la teoría económica indica, o sea, la teoría económica es muy clara. Si uno tiene un mercado laboral de competencia perfecta y pone un salario mínimo más alto, va a generar eh, un aumento en el desempleo. Las preguntas claves son, ¿qué tan grande es ese aumento? ¿Sí? ¿Y qué tan de competencia perfecta es el mercado? Eh, es decir, listo, puede que yo subiendo el salario mínimo, eh, digamos que yo subo el salario mínimo en 100.000 pesos y destruyo un empleo. Pues por más que yo destruya un empleo, de pronto vale la pena porque beneficio a millones de trabajadores que ahora ganan 100.000 pesos más. ¿Sí? Eh, y por otro lado está el tema de que para que funcione incluso esta lógica, se asume que hay competencia perfecta entre en el mercado laboral y muchas investigaciones de otros países han estado sugiriendo que a veces esto no es cierto, es decir, que parece que los empleadores decidieran como crear coaliciones entre sí para pagarle poco a los empleados, ¿sí? O sea, así como cuando, pues es una cosa terrible que dicen, que uno escucha a veces, uy, no le pague demasiado porque lo daña, ¿sí? Pues una de las cosas que ha cogido fuerza en el análisis académico del mercado laboral es darse cuenta de que parece que en muchas circunstancias a nivel masivo los empleadores hacen eso. Dicho eso, es un tema que econométricamente, incluso en los países donde tenemos excelentes datos, mucha evidencia viene de Estados Unidos, todavía se debate con fuerza cuál es el efecto de aumentar el salario mínimo sobre el desempleo y además queda la gran pregunta de qué tanto de eso aplica a la realidad colombiana y si bien hay economistas colombianos trabajando en el tema, haciendo investigaciones muy interesantes, falta mucho por saber. ¿Qué papel podría, o sea, digamos, digamos que tienen razón los que dicen que hay que recortar costos laborales para aumentar el empleo? Mm, hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que cuando se redujeron los costos de los impuestos, de los tributos para fiscales en la reforma tributaria del 2012, hay evidencia muy rigurosa que yo encuentro bastante convincente que muestra una reducción moderada en el desempleo, un aumento en los salarios, un aumento en la formalidad. Pero pues si uno hace las cuentas, la extrapolación con base en esos resultados y dice, digamos, que eliminamos todos los tributos adicionales que hay a la contratación, no sé qué más, por más reformas que le hagamos a los costos de contratación, no vamos a estar en un país en el cual entonces eh, acabamos con la informalidad y todo el mundo se gana por lo menos un salario mínimo. Entonces creo que estar debatiendo sobre esta herramienta específica que son ajustes al salario mínimo, a los parafiscales, eh, es un debate limitado y para garantizar la calidad de vida de los trabajadores, que en últimas es la meta del salario mínimo, deberíamos estar concentrándonos más en el fin, que es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que en los medios, uno de los cuales es la política de salario mínimo, pero existen otros medios y uno de ellos, tenemos un reporte muy recomendado del Observatorio Fiscal analizando los costos de una renta básica, que la renta básica sí hay un consenso amplio de que no genera desempleo pues bajo casi ninguna circunstancia. Y pues a mí me parece muy productivo que los sindicatos en su propuesta de este año hayan decidido incluir la creación de una renta básica permanente como uno de los puntos de negociación, más allá de los aumentos pues ya conocidos al salario mínimo que todos los años se discuten. Perfecto, Luis Carlos, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Qué tema largo, qué tema interesante. Yo creo que vamos a seguirlo tratando. Espero que volvamos a tratarlo con usted. Hasta luego, que esté muy bien.
Gracias, Santiago, muy amable. Bueno, hasta aquí llega Puntos Capitales. Queda tiempo para una brevísima reflexión, que es sencilla. Este país, lastimosamente, está plagado de pecados por omisión, que encubren pecados por acción, palabra y pensamiento previos, es decir, el paramilitarismo. No hacer nada es terrible en un país en el que todo tiende a afectar a los más vulnerables y en donde los más vulnerables son la gran mayoría de las personas. No hacer nada no es simplemente mezquindad o desidia. No hacer nada es una desidia asesina, una mezquindad asesina que se mete con la vida y con la dignidad de quienes viven en lugares como Bahía Solano, pero también con el empleo, la subsistencia y la dignidad, la calidad de vida de todas las personas que tienen un empleo formal, informal o en la mitad, es decir, con contrato por prestación de servicios. Hasta aquí Puntos Capitales. Nos vemos mañana después de TV Claudia con más temas, más análisis y más información. Que estén muy bien y aquí están las imágenes de ayuda por la emergencia climática. Hasta luego.